Fui payaso profesional unos 23 años y era payaso. Yo pasé del paraíso, que eran las faldas de mi madre, al infierno en un minuto. Mira, la nariz de payaso se dice que es la máscara más pequeña del mundo. Es un libro, este tercer libro es un homenaje a las personas que no han perdido nunca la fe en la vida, que han resistido a los dolores de la infancia. Creo mi método de trabajo, que se llama Clown Esencial, me especialicé. En total son casi 40 años que me dedico al arte del clown. Hay infancias absolutamente duras, pero el tamaño de la reparación cuando la persona, gracias a este trabajo, recobra esencialmente su dignidad. Quédate y escucha esta entrevista con Alain Vigneault porque merece la pena conocerlo más a fondo. Alain Vigneault fue payaso profesional durante muchos años y durante otros muchos ese clown, ese payaso que lleva dentro, lo ha canalizado, lo ha transformado en un taller de arteterapia con el que ayuda a miles de personas de todo el mundo a liberar esos dolores que de vez en cuando la vida nos provoca o que algunos arrastran desde su más tierna infancia. ¿Quién es Alain Vigneault? Bueno, ¿quién soy? Es la pregunta más difícil. No siento yo que sea nadie especial. Sí tengo una vida un poco especial, un recorrido de vida especial, pero soy una persona como cualquier otra que pasa por la calle, la verdad no. ¿Y qué haces? Eso sí que es bastante especial. Yo me dedico a una labor arteterapéutica que combina el desarrollo personal con las técnicas de clown o se podría decir técnicas de payaso. Sí, lo que pasa es que la palabra payaso no la uso mucho porque presta a error, porque hay un cliché muy fuerte con el payaso, ¿no? Técnicamente, en el ámbito profesional, digamos, un clown es lo que se llamaba antiguamente un payaso listo o payaso blanco. Es decir, cuando había un dúo o un trío, que era la forma tradicional, siempre había alguien más listo que el otro. Y el clown es el más listo. Luego el tonto es el payaso o el Augusto. Y el tercero, caso de que lo haya, es un contra Augusto. Esos son términos técnicos que se usan entre profesionales, digamos. Así que mi trabajo se llama clown porque efectivamente la palabra payaso con el tiempo se ha ido confundiendo la generosidad que tiene el payaso de hacer reír a su público con sus problemas con ser simplemente tonto en el primer sentido de la palabra, ¿no? Y yo soy francés y muchos payasos de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, nos hemos ido llamando clown. Porque la palabra payaso se usa mucho en castellano o en catalán también, pero en Francia bueno, siempre se ha dicho clown. Y de hecho la palabra payaso en muchos idiomas se traduce por clown, con K. ¿Mm? Sí, en Rusia, por ejemplo, en muchos idiomas, ¿no? Entonces nos hemos ido llamando clown, pero realmente, técnicamente, el clown sería alguien que sabe hacer las cosas y nosotros nos interesamos por nuestro lado más inadecuado, más torpe, más confuso. ¿Tú serías más clown o más payaso? No, yo era payaso, sí, yo fui payaso profesional unos 23 años y era payaso. A veces trabajaba con otras personas que hacían el papel del payaso listo o de la payasa lista, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado hacer reír y lo que hace reír es ser absurdo, ir a contracorriente, es fracturar la realidad. Eso es lo que hace reír. Hay que tener vocación de artista, eso es lo primero. Y luego, dentro del arte, el clown, mire, en mi caso, el humor se me daba bien, porque yo por sobrevivir a una infancia difícil ya había tenido que cultivar bastante sentido del humor. Y
y tenía la vocación de artista. Yo tenía la vocación de ser visto, de que me vean, de subir a un escenario, de tener algo que aportar al mundo, de establecer un intercambio con el mundo. Para ser payaso o payasa, primero hay que tener esta vocación de artista, es decir, de querer tener un intercambio importante, no porque vaya a dejar una huella para los tiempos de los tiempos, pero importante en intensidad, en el tiempo que se viva con el mundo. Como niño, ¿viste payasos? ¿Reíste Sí, con ellos? sí, sí, ¿Tienes algún recuerdo? sí, de payasos no, pero mi madre, que era artista, pintaba payasos y tengo en mi casa las memorias de Grock. Grock fue un payaso, el payaso más famoso del mundo, era suizo. Fue más famoso que Charlie Rivel. Em, y sus memorias se las regaló mi padre a mi madre en el año 53. O sea, mi madre llamaba a los payasos. Y yo sé que ellos iban a ver payasos. En Francia había payasos famosos en aquella época, en los años 60, cuando yo nací. Entonces, había como un amor. En mi casa había un amor al arte en general. Había muchos libros, escuchaban música clásica, había una sensibilidad para lo artístico, digamos. Eso se transmite, claro. Se transmite porque finalmente lo que palpamos cotidianamente en la infancia es lo que nos queda. Hay una frase que dice, la cultura es lo que queda cuando nos hemos olvidado de todo. Cuando hemos olvidado todo, digamos, las tablas de multiplicar y todo aquello, pues lo que nos queda, este fondo, este pozo que nos queda ahí, esto es la cultura, ¿no? Y este interés por la cultura y este interés por hacer parte de la cultura, no solamente por ser consumidor, sino por ser parte. Sin embargo, has dicho antes de pasada que en tu infancia hubo sufrimiento. Sí, sí, Eso también te bastante. ha quedado. Sí, claro, claro. Yo aprendí a reír para no llorar y para sostener una familia que tenía sus traumas, que tenía sus duelos, que tenía sus tristezas, y yo aprendí a reír para sobrevivir, básicamente. Era esto o morir. Y no, yo no me quería morir, así que me puse a reír y a hacer reír al personal, que siempre ¿Qué está. pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mi madre murió de forma trágica cuando tenía 7 años, luego mi abuela materna, es decir, su madre, también de forma trágica cuando tenía unos 12. Entonces, esos acontecimientos dejaron la familia muy sumida en el luto, en el silencio, en el no dicho, en la pena. Entonces, cuando uno es pequeño, pues esto impacta, ¿no? Yo pasé del paraíso, que eran las faldas de mi madre, al infierno en nada, en un minuto. Entonces, esto no es solamente que es un trauma, sino que es porque muchas veces se dice que hay acontecimientos que no impactan a los niños. Y es verdad que hay acontecimientos que aparentemente no les impactan directamente, pero los niños se quedan a vivir con familias que están sumidas en este estado de silencio, de recuerdo, de anhelo, de enfado también, porque hay muertes que no son justas, ¿no? Si es que hay alguna que lo sea, pero entonces esto sí que la criatura lo va mamando de alguna forma. Entonces, en mi caso, esto activó en mí una necesidad muy grande de sobrevivir, una necesidad muy grande de vivir. Eh, yo decía, era niño, no, era adolescente, yo decía, yo no quiero morir sin haber vivido antes. Claro, había visto morir gente. Entonces, activé esta hambre de vida, este hambre de vida, ¿no? ¿Y se superan los traumas de infancia? ¿Tú los has superado? Yo no creo que se superen, se celebran, se integran. Yo digo que convertir nuestro pasado en patrimonio nos devuelve dignidad y pertenencia al mundo. Y por eso mis artistas también, porque cuando uno tiene esos dolores,
de la infancia, conviene buscar un medio de expresión que pueda llevarnos no solamente a incluir esas vivencias, a integrarlas en nosotros, sino a transmitirlas al mundo. Todo el mundo tiene sus muertes, sus dolores, sus tristezas. Todo el mundo sabe que la vida es muy trágica, además de ser muy cómico, muy cómica. Entonces, ¿superado mis traumas? No, yo creo que no. Y eso que he hecho mucho trabajo terapéutico. Y es más envejezco, más me doy cuenta del tsunami que fue para mí aquellas muertes y mi infancia en general. Una periodista en una entrevista me dijo una cosa fundamental, me dijo, era una entrevista por radio, para Radio Nacional, creo. Y la chica me dijo, sí, usted fue traumatizado, pero antes fue muy querido. Y me quedé parado diciendo, cuánta verdad. Cierto, mi madre murió, yo tenía 7 años, pero hasta entonces ella me había querido muchísimo. Y lo recuerdas. Más que recordarlo técnicamente, yo creo que se me llenaron los depósitos en aquellos 7 años, se me llenaron de amor. Y hasta hoy me dura, y hasta hoy me duran los depósitos. Qué bien. Es fundamental porque no podemos evitar que la vida sea trágica, que la vida sea aleatoria, pero cuando se ama mucho a los niños, con un amor profundo, se les deja como muy bien preparados o preparadas para los aleas de la vida. Entonces, y muchas veces estamos más en intentar proteger a los niños, en querer evitarles lo inevitable, que enfocados en prepararles. Y la mejor preparación es el amor, porque el amor da seguridad en sí mismo, en sí misma, que es lo que yo tenía. Yo tenía mucha seguridad. No sabía lo que quería ser, pero sabía lo que no quería ser. Hay muchos tipos de humor. En la infancia se nos ha hecho daño con el humor irónico, con el humor que se burla, con el humor que aparta, con el humor que juzga. Hoy en día se habla mucho de bullying. En el bullying siempre hay una vertiente humorística, pero es un humor es rabia disfrazada de humor, es un humor que mata. Yo me ocupo del humor celebrativo, del humor compasivo, del humor que repara, del humor que tampoco es el humor evitativo, porque también hay un humor social. Muchas veces nos reímos por no querer hablar del asunto. Ya. Yo sí que me ocupo de mirar el asunto y de tanto que lo miramos, reímos, pero en mi trabajo no es que solamente se ríe, también se llora mucho porque yo considero que no se puede reír realmente si antes no se llora lo que se tiene que llorar. No, no vale querer reír por encima del dolor. No, yo soy más partidario de celebrar el dolor. Yo digo que en mi trabajo ¿no? lloramos a carcajadas y reímos de pena, porque celebramos, primero nos lloramos lo que tengamos que llorar y luego, claro, hacemos improvisaciones de clown con nariz de payaso. Las mismas personas que hace un ratito estaban llorando sus asuntos personales, luego se ponen a improvisar y hacemos improvisaciones maravillosas, muy poéticas, muy cómicas. ¿Por qué? Porque celebramos la torpeza humana, celebramos la tragicomedia, celebramos nuestro ímpetu por vivir a pesar de no saber cómo vivir. Porque realmente nadie sabe muy bien cómo hay que vivir, cómo hay que manejar las relaciones con los padres, los hermanos, los hijos, la economía, la salud, la ecología, en fin, mucho asunto vivir. Sí, estás desvelando un poco lo que nos transmite la literatura, el cine, ¿no? De que detrás de un payaso hay también el llanto, ¿no? El payaso ríe, pero el payaso llora. Mira, para ser payaso hay que ser sensible. Eso es ley. Entonces, cuando uno es sensible, o una, porque hay muchas mujeres payasas también, cuando uno es sensible, está la puerta abierta a lo que venga. Y si uno deja la puerta abierta, entra cualquier cosa.
Y ahí hay que estar preparado, porque todos sabemos que hay tragedias ahora mismo, en este momento, en algún lugar hay una tragedia aconteciendo. A nosotros nos han pasado, nos pasarán, todos sabemos cómo acaba la vida, perdemos personas. Entonces, no es que para siempre esta idea del payaso triste, pero ¿por qué? Porque el payaso trabaja con la belleza del ser humano, de la condición humana. Y trabaja con la belleza del ser humano porque es sensible. Si es sensible, también lo es para la tragedia. Entonces, no se puede. Y muchas veces tenemos el llanto como algo muy castrado, especialmente los hombres, cuando nos convendría llorar. Nos evitaría muchos problemas más graves. Consideramos el llanto como una especie de enfermedad, como que si usted llora, se me va a contagiar. No, llore lo que tenga que llorar, que la vida da muchos motivos para llorar. Liberador, y luego podremos reír. Liberador, ¿no? Supongo. Claro, es una expresión, es una forma de expresión de una emoción como la carcajada. Yo considero verdaderamente que no se puede reír de una forma sanadora si primero no se ha llorado lo que se tenga que llorar. Mira, la nariz de payaso se dice que es la máscara más pequeña del mundo. Es muy verdad, porque es una máscara. De hecho, el trabajo técnico de payaso tiene mucho más que ver con el teatro de máscara, máscara de la comedia del arte, máscara neutra, que con el trabajo de teatro. Estamos mucho más cercanos. ¿Qué representa? Un cliché muy establecido y muy erróneo es que representa la comicidad. Si uno piensa que hay que ponerse una nariz de payaso y hacer reír al público. No. Para mí la nariz de payaso representa lo genuino, la ingenuidad, la inocencia, pero la inocencia desde un lugar profundo. Es decir, yo a veces en improvisaciones he puesto a Dios con nariz de payaso, que lo cuento en Vida de Clown. Una vez en Rusia puse a Dios con nariz de payaso y luego una participante, una señora rusa, vino y me dijo: ¿usted no tiene miedo de hacer esas cosas? Claro, poner una nariz de payaso a Dios en Rusia no conviene, pero yo me siento libre de hacerlo. Dios me ha hecho creativo, ¿qué le voy a hacer? Y entonces a veces he puesto la muerte, y la muerte con nariz de payaso no deja de ser la muerte, sino que se vuelve más como un elemento. Deja de ser un monstruo para volverse un elemento. Lo que hace la nariz de clown, cuando se usa en un marco de desarrollo personal, en un marco arte terapéutico, es desacralizar los asuntos, desacralizar la rabia, desacralizar el enfado, los celos, el reclamo, desacralizar muchas sombras nuestras que, al ser vestidas de la nariz de payaso, pierden peso. Y al perder peso, la persona se puede separar un poquito de ellas. Y al separarse un poquito de ellas, la persona recobra dignidad, recobra potencial amoroso, recobra energía vital. De hecho, este nuevo libro que va a salir ahora se llama El camino del clown, la vía del entusiasmo sagrado, porque este es mi enfoque. Como yo tenía un maestro de meditación y de terapia gestal que se llamaba Claudio Naranjo, un maestro que era también maestro del eneagrama, y él decía: somos águilas y vivimos como gallinas. Es decir, como que tenemos un potencial y menguamos por asuntos de la infancia, por asuntos de la sociedad. Menguamos, nos conformamos con vidas pequeñas, nos conformamos. Le pregunté, mire, este fin de semana pasado estaba en Madrid, le pregunté a un alumno: del 100% tuyo, ¿cuánto dirías que estás en la vida, en intercambio con la vida? Me contestó: el 40%. El 40%. Entonces yo le pregunté, no estoy aquí para juzgar, ok,
Él me dijo 40%, no le voy a decir, ay, pues qué mal, no, le pregunté, en el 60% tuyo restante, ¿qué nos perdemos de ti? Pues ¿qué hay? Pues hay amorosidad, creatividad, conocimiento. Cuando yo actuaba de payaso, actué para niños muchas veces y para niños muy pequeños, que son un público muy difícil. Yo la verdad que en 23 años, durante 23 años no hice otra cosa que actuar. Actué en cárceles, actué en guarderías, en hospitales psiquiátricos, en la selva de Guatemala, en África, en Indonesia, bueno, y en los mejores teatros también. Entonces, ahí yo actuaba para niños muy pequeños a veces, en guarderías, niños de 3 años, público dificilísimo, porque si no haces algo muy interesante, ellos se levantan, se van, o sea, no. Pero yo conseguía mantenerlos ahí. Luego tenía otro espectáculo para adultos de cafeteatro, con otro tipo de humor, exclusivamente para adultos, pues eso, en un cafeteatro a las 10 de la noche, ¿no? Y luego tenía varios espectáculos para público familiar, porque eso siempre me ha parecido hermosísimo, que en un mismo espectáculo pueda haber un niño, una niña, un padre, un abuelo. Entonces me dediqué muchísimo al público familiar. Y muchas personas adultas se impactaban mucho con mis espectáculos, también como los niños, porque mis espectáculos siempre fueron humorísticos, pero con algo de reflexión, aunque sea para público infantil, y con mucha poesía. Entonces era muy bonito porque es como un lugar común, como un corazón común donde se encuentran todos, ¿no? Entonces no es que cambie de público, porque yo siempre trabajé para adultos también, y más que labor terapéutica yo la llamo arte terapéutica, una labor arte terapéutica, porque usamos el arte. El Alain Vigneault de ahora es una persona que no da abasto de acudir a todas las invitaciones que recibe, porque la verdad me especialicé en creo mi método de trabajo, que se llama Clown Esencial, me especialicé. En total son casi 40 años que me dedico al arte del clown, o bien desde la forma de actuar o bien de formar gente, y mis talleres están enfocados a personas de cualquier profesión. A veces tengo actores famosos, pero en general son gente de cualquier forma, de cualquier profesión, que simplemente tienen una inquietud para recobrar cierta riqueza que teníamos en la infancia, como la espontaneidad, como la alegría, la ligereza, como la capacidad de asombro, como la generosidad, y quieren recobrar esas energías para ponerlas al servicio de su vida adulta, porque no se trata de volver a ser niños, ya fuimos, pero se trata de decir, a ver, yo tenía esto, y yo quiero volver a saborear esto, quiero volver a vivir esto y ponerlo al servicio de mi vida adulta. Porque las personas tienen conciencia de estar viviendo como muy por debajo de su potencial, ¿no? Entonces, trabajamos varios aspectos, como mi trabajo es muy expresivo, trabajamos la expresión, trabajamos la espontaneidad, hacemos improvisaciones, yo les doy un tema y les llevo. Y no les doy tiempo ni para pensar, les doy indicaciones. Entonces también recobramos una gran energía física, porque también vivimos en un cuerpo deshabitado. Aparte de que ahora mismo hay mucho cuerpo enfermo, por mala comida, por alcohol, por tabaco, hay mucho cuerpo deshabitado, como que la persona ya no está en su cuerpo. Entonces trabajamos mucho el cuerpo, trabajamos mucho la respiración, trabajamos mucho el ambiente de grupo, el apoyo grupal entre las personas, y trabajamos mucho el niño interior, la niña interior. Para eso tengo unos trabajos específicos, es decir, volver a la infancia, volver a encontrarnos con este niño, con esta niña, y traerlo a mi vivencia de adulto o de adulta, ¿no?
Y claro, mi trabajo tiene una componente artística fundamental. Realmente hacemos, no creamos espectáculos, porque no es el enfoque ahora, pero sí creamos improvisaciones que superan en muchos espectáculos, inclusive los míos, y eso que yo era bueno. Primero hay que pasar por el duelo, por la pérdida, por la rabia, porque también hay un sentimiento de injusticia, por la confusión, ¿por qué me pasa esto a mí? Hay que darle cabida a todos estos otros sentimientos. Yo estuve muchos años con Payasos Sin Fronteras y por eso fui a actuar a todos esos países y siempre en situaciones de crisis. En El Salvador era por el terremoto, en Indonesia era por el tsunami, en Guatemala era por la miseria general, en Namibia también, en Nicaragua peor. Entonces, no se trata de querer borrar el dolor, se trata de sumar. Y yo considero que mi trabajo está hecho para sumar. Además del dolor, volver a encender el foco, sino de la alegría, de la esperanza. Mira, hay una frase que nos dijo un señor que lo había perdido todo en el tsunami de Indonesia, era un señor de Ceilán, y nos dijo, no fue a mí, fue a unos compañeros de otra expedición de Payasos Sin Fronteras, nos dijo, mira, nos habían traído tiendas de campaña, nos habían traído mantas, nos habían traído comida, pero nadie nos había traído la vida. Qué bonito, ¿no? Algo inmaterial que puedes llevar pues a través de Y te diré más, sabiduría. la persona que en Banda Aceh, que fue el epicentro del tsunami del 2005, la mujer que pidió la intervención de Payasos Sin Fronteras era una mujer que había perdido sus 3 hijos en el tsunami. Y esta mujer fue la que 6 meses o 8 meses después del tsunami pidió la intervención de Payasos Sin Fronteras para hacer espectáculos en los campos de refugiados para el público familiar. Es decir, hay que pasar tiempo, muchas veces se quiere forzar el humor. No, el humor no se puede forzar, se ha de respetar el tiempo, se ha de respetar el proceso de la persona, inclusive del colectivo, porque hay estas personas que han perdido seres queridos o la casa en este acontecimiento de Valencia, están como unidos por esta tragedia. También es un colectivo que necesita su tiempo al tiempo. Queremos borrar la tragedia. No, hay que darle tiempo a la tragedia, necesita su proceso. Toda esta sabiduría me imagino que la vas volcando en tus libros. Tenemos La vida de clown. Sí. Este fue el segundo libro. Sí. El primer libro fue Clown Esencial y ahora viene Sí. el tercero. ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, este fue el primero, que ya está en su 8ª edición, que este mes sale en Rusia, de hecho, y ya está traducido y editado en Italia y en Brasil también. Fue el primero que escribí, fue un encargo de mi maestro, de Claudio Naranjo, que me dijo, tienes que documentar tu trabajo. Así que este es sobre el trabajo, este es sobre mi vida, es un collage de textos donde las personas que lo leen entienden cómo yo he podido llegar a crear este método de trabajo. Es un libro que la gente me dice que lloran y que ríen leyéndome. La revista Elo la considero la tercera biografía más interesante del 2022, después de la de Barack Obama y de la de Patti Smith. Caray. Sí, caray, sí. Estos dos, y el tercero es también sobre mi trabajo, es lo último que escribo sobre clown, como que cierra la trilogía. Es sobre el trabajo, pero con aspectos más profundizados, con muchos testimonios, porque era lo último que ya quería escribir sobre clown, y he escuchado tantas historias, tantos testimonios de tantas personas de países distintos, porque yo trabajo en muchos países, que me parecía absolutamente indispensable ponerlos por escrito para que el mundo tenga conocimiento.
Es un libro, este tercer libro es un homenaje a las personas que no han perdido nunca la fe en la vida, a pesar de los pesares, a las personas que se convierten en buscadores, en buscadoras, que han resistido a los dolores de la infancia. Es un homenaje a ellos, a ellas. Este fin de semana, mira, este fin de semana estaba trabajando en Madrid. Escuché unas historias tremendas, tremendas, de infancias tremendas, y es gente que tiene 40, 50 años, es decir, no son infancias de los años 30, que la vida era aún más dura, pero luego también escucho testimonios y veo las personas recobrar. O sea, estaba en Madrid este fin de semana y en Sevilla la semana anterior, y mañana me voy a Pamplona. Así es mi vida. Hemos pillado. Los clowns hicieron una especie de Semana Santa, pero nos hicieron llorar de la alegría, de la comicidad. Para mí esos son milagros. Entonces, no es solamente lo que me conmueve, no es solamente el dolor de las personas que arrastran desde la infancia, porque también yo trabajo mucho pues, en países como México, como Brasil, como Chile, me iré a Argentina ahora en mayo. Claro, sí, hay infancias absolutamente duras, pero el tamaño de la reparación cuando la persona, gracias a este trabajo, recobra esencialmente su dignidad, que es nuestro mayor bien, nuestra dignidad, ¿no? Recobra su dignidad, se reapropia de un cuerpo que en su momento fue abusado sexualmente, por ejemplo, se reapropia de su expresión. Cuando alguien vuelve a cantar, cuando en la infancia le dijeron, tú no cantarás nunca, porque tu voz es fea y molesta. Estos milagros para mí son oro, son oro. Mira, llegué a Castellón en el 87. Mi primera actuación de payaso filmada, en una cinta de esas antiguas de VHS, ¿te acuerdas? Fue en la Feria Alternativa de marzo 1987 en el Parque Ribalta. Ahí en un local, no en el Parque Ribalta, en un local que había al lado. Bueno, luego yo empecé a actuar, entré en una compañía muy grande de aquí, muy famosa, que era Xarxa Teatre. Entonces entré en Xarxa Teatre en el 89, me quedé hasta el 92, que hacíamos espectáculos de pirotecnia muy grandes, viajábamos por toda Europa. Luego entré como actor en el Teatro de la Resistencia, no sé si te suena, de Hadi Kuric, que eran refugiados. Él era director del Centro Dramático de Sarajevo, llegaron aquí refugiados por la guerra de Yugoslavia, montaron una compañía de teatro, buscaban actores, yo entré ahí. Luego esto lo dejé también en el 93, monté mi primera compañía profesional mía, que en aquella época se llamaba Circo Perlín Pin Pin, y éramos una compañía de payasos, hicimos todos los espectáculos del mundo mundial, toda la comunidad valenciana, bueno, hicimos 1000 cosas. Luego monté otra compañía que se llamaba Compañía La Extravagante. Entonces con esta compañía ya hacíamos espectáculos por toda España, estrené aquí en el Teatro Principal en 2007, y luego pues ya me dediqué al tema de formación. Luego trabajé mucho en Barcelona porque era profesor en un máster de arteterapia y en Barcelona también muchos años. Pero a la cuestión, ¿qué hago yo en Castellón? Pues mira, me quedé, sencillamente me quedé, y estoy aquí escondido. O sea, esta pregunta que me hace, o sea, pero usted, ¿dónde vive? La gente se pregunta. Hicieron un documental sobre mí que se llama Brenda Moore. Le dieron muchos premios, de hecho, a este documental. Salió en el 2019, que está hecho, el director es un chico en Bélgica, que yo di un curso en Bruselas, y cuando me vio irme con mi maleta así, camino al aeropuerto, dijo, a ver, este señor aparece de la nada, hace estas cosas, se va, ¿quién es?
Y así nació el documental, ¿no? Entonces, cuando digo vivo en Castellón, primero mucha gente no sabe ni dónde es. Ahora menos, pero hace unos años mucha gente no sabía dónde era. Y luego no se lo creen. Bueno, mira, pues estoy aquí, escondido. Antes vivía en un pueblo, ahora vivo en la ciudad porque necesito el tren, necesito el aeropuerto. Y bueno, pues tengo una hija que está aquí estudiando en el conservatorio también, así que estamos con mi esposa y yo y nuestra hija aquí. Tengo más hijos que también estudiaron aquí, una estudió el bachiller artístico aquí, luego tengo un hijo que se graduó de psicología en la Jaume I, que ahora está en Inglaterra. En fin, se vive bien, ahora hay más cultura. Ahora las programaciones de teatro mejoraron mucho, hay mucho más ímpetu cultural que hace 15 o 20 años. Y bueno, pues estoy aquí porque al final no estoy nunca, o sea, me pillas así entre un viaje y el otro. Luego me iré estaba en Italia hace 15 días, me iré a Francia en mayo, me iré a Francia, luego volveré unos días, me iré a Argentina, volveré unos días, me iré a México. Sigo siendo francés y sigo circulando con una tarjetita de estas de residencia que duran 10 años. Me podría pedir la nacionalidad española, pero te voy a decir una cosa, yo creo que nos confundimos mucho con las nacionalidades. Yo no soy español. Y no es que no lo quiera ser, es que mis raíces son francesas, a pesar de que yo escribo en español y mucha gente me felicita por mi nivel de castellano, pero porque no es que yo escriba en francés y luego se hayan traducido los libros, escribo directamente en castellano. Pero yo no soy español. Mis ancestros no dieron su vida por España, la dieron por Francia. Quiero decir que a mí la guerra civil española no me dice nada. Sí me dice algo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que mi padre la vivió, o mis abuelos, ¿no? O sea, yo creo que ahora pedimos nacionalidades y nos confundimos. Yo creo que deberíamos de tener tarjetas de residencia, tal vez con más facilidad, pero no confundirnos. Yo tuve un profesor de clown que me dijo, en Madrid, que me dijo, tú eres francés, utilízalo. Las raíces nunca se pierden. Sí, ya, pero cuando uno emigra por ciertas razones, por necesidad económica, a veces por huir, y en mi caso por huir emocionalmente, porque yo con Francia estaba enfadado, quería dejar atrás todo un pasado muy doloroso, y me fue muy bien. Primero no le quise hacer caso, pero luego le hice caso, monté un espectáculo en francés, para adultos, de cafeteatro, en el cual el público no entendía nada durante una hora, pero era tal la fuerza que me daba hablar en francés al público que el espectáculo funcionaba muy bien. Y al final hablaba en castellano y a veces en valenciano. Agarraba mi móvil, sonaba mi móvil y tenía como una conversación con mi madre y le explicaba que me habían pedido de hablar en francés porque quedaba mejor, quedaba más internacional. Y el público no se lo podía creer que yo les había engañado durante más de una hora, ¿no? Ojalá podamos verte en Castellón, porque la verdad es que seguro que los que nos estén escuchando, yo misma, pues estaríamos encantados. Alain Vigneault, gracias. Muchísimas gracias a ti. Y hasta aquí hemos llegado. Si os dais cuenta, no he cerrado la entrevista, no he cerrado el círculo. Y lo curioso es que era consciente de que no quería cerrarlo. He querido dejar esta entrevista abierta, porque desde luego Alain Vigneault es un pozo sin fondo, y con la esperanza de continuarla algún día, si se presta, claro. Bueno, espero que la hayáis disfrutado.